con motivo de conmemorarse el 158º aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habla para todo el país la señora presidenta constitucional de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya me voy a ahorrar un poco el protocolo que con exactitud y precisión formulara el titular de la Bolsa. Quiero saludar y venir a compartir una vez más el aniversario, en esta oportunidad, del 158 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un saludo a su presidente, a toda su comisión directiva y a todos los señores socios de esta centenaria y prestigiosa institución. Seguí atentamente las palabras de Adelmo, como siempre sigo muy atentamente las palabras de todos, sobre todo los que hablan adelante de mí. Y me detuve en una observación. Obviamente no puedo menos que compartir la necesidad de articular lo público y lo privado, porque es algo muy virtuoso y lo hemos experimentado en estos años. Pero me detuve muy especialmente en una suerte de diagnóstico de la situación mundial. Estamos hoy en el 158 aniversario de la Bolsa, en un momento de la economía mundial y de nuestro país muy particular y muy especial. Decía el señor presidente que había en el mundo una crisis de confianza, que no se entendía el tema de cómo había tasas pasivas tan bajas y tasas activas tan altas o viceversa. En realidad, Adelmo, por lo que uno ha podido ver como gobernante en las reuniones del G20, por lo que uno ha podido y ve todos estos días, lo que hay es una formidable crisis especulativa como pocas veces se vio en el mundo. A partir de una crisis que nosotros conocimos muy bien durante muchísimo tiempo y que fue el estrangulamiento del sector externo. Esto es, el endeudamiento del sector externo público y también el endeudamiento del sector externo privado y del sector externo familiar. Ejemplos. Charlaba con Mariano Rajoy en la última reunión del G20, contra todos los pronósticos que decían que nos íbamos a sopapear un poco más cuando nos viéramos. Y yo le preguntaba al presidente del gobierno español cuánto era el nivel de endeudamiento entre los bancos, las caixas, o sea, relación deuda-PBI. Y me hablaba de algo más del 90%. Si vamos al nivel de endeudamiento de las familias, está en el 100 y pico %. Mejor no hablemos del endeudamiento del Tesoro americano, que hay que dejarlo un poquito afuera, porque claro, como es el que emite los dólares, puede endeudarse y transferirnos a todos los demás sus problemas, su déficit, su inflación, etcétera, etcétera. Pero el endeudamiento, por ejemplo, de las familias americanas también supera el 100%. El formidable ataque especulativo que se da, por ejemplo, hoy en la eurozona no reconoce precedentes. En los últimos 5 meses, por ejemplo, se fueron de España 200.000 millones de dólares aproximadamente. Y Francia y Alemania específicamente, colocó en la tercera semana del mes de mayo deuda al 0,007 a 3 meses, y luego a la semana siguiente la colocó a 0,003% a 3 meses. Eso no es pagar intereses, eso directamente es cobrarle a la gente para tenerle la plata en el banco. Al mismo tiempo, esos inversores que huían de los países
periféricos de la zona euro y se refugiaban en los bancos alemanes o franceses, esos bancos prestaban a España por el mismo lapso al 2%, una ganancia formidable. Tampoco es cierto que haya un formidable gasto público. ¿Cómo defino yo gasto o inversión pública? Si esa inversión pública estuviera dirigiéndose, por ejemplo, a proyectos de infraestructura para generar trabajo y capitalización del Estado, a planes promocionales que sostengan, por ejemplo, el trabajo y el empleo. Nada de eso está dirigido hoy en Europa. En España, por ejemplo, el Bankia fue fondeado de Rodrigo Rato, ustedes lo recordarán, titular del Fondo Monetario Internacional, que solía darnos lecciones. Bueno, lo fondearon en 230.000 millones de euros. ¿Escucharon la cifra? Un solo banco, 230.000 millones de euros. Los mineros que el otro día marcharon por las calles de Madrid y fueron violentamente reprimidos, requerían para que no se cerraran sus puestos de trabajo y fueran sostenidas sus fuentes laborales algo así como 200 millones de euros. Como veremos entonces, no hay un inmenso gasto público. Hay un formidable fondeo a los bancos para que puedan retirarse de las posiciones comprometidas en los países periféricos porque son los mismos bancos que prestaron. ¿A qué se parece? A ver, ¿se parece a la Revolución Francesa? No. ¿Se parece a la independencia del 16 de julio? Tampoco. Se parece mucho a la Argentina del 2001, cuando con el blindaje y el megacanje le hicieron creer a todos los argentinos que sus recursos en los bancos estaban seguros. Yo era diputada nacional, Adelmo, y me acuerdo que meses antes del desastre se sancionó una ley que se denominaba de intangibilidad de los depósitos. Según ellos, según el gobierno de la Alianza, era una señal muy fuerte para los mercados a los efectos de asegurarle que la gente iba a tener el dinero que le iban a devolver los bancos. Como si la economía pudiera manejarse por leyes y la confianza o la garantía te la pudiera dar una ley. Los recursos solamente se garantizan con recursos, no con discursos, no con palabras, no con leyes. Recuerdo sentada a mi derecha, bien sentada a mi derecha, porque era la diputada Ana María Mozo, una economista de Mendoza, muy buena. Yo tenía muchas diferencias con ella, pero realmente una mujer muy inteligente, que hizo una gran y perfecta objeción a lo que era esa ley de intangibilidad, diciendo que no iba a servir de nada. Y finalmente, obviamente, no sirvió de nada. Y el 19 y 20 de diciembre, yo ya era senadora, implosionó el país, porque en realidad veníamos arrastrando una deuda, sería injusto decir que era la deuda de los últimos 2 o 3 años. En realidad, el problema de la deuda en la República Argentina, como sector, por eso hay que tener mucho cuidado con los miembros del club del endeudamiento, porque los del club del endeudamiento te piden endeudamiento, pero después lo termina pagando el Estado, vía estatización de la deuda de los privados, como fue en el 82, o ahora, lo que vamos a pagar ahora, el Bodén 2012, ¿qué es sino el dinero que debían haberle devuelto los bancos a los ciudadanos y ciudadanas argentinas? Entonces, es una larga historia. A mí me llama mucho la atención a los críticos del estatismo cuando la regulación es sobre las empresas. Sin embargo, nadie dijo nada cuando se estatizó la deuda en 1982 del sector privado. En realidad, el tema de la deuda, como yo les quería comentar, viene desde el nacimiento de nuestra historia. Nació con la Baring Brothers de Londres, el inefable Bernardino Rivadavia, que todavía no sé por qué llevan tantas plazas y calles su nombre, pero lo cierto es que 1 millón de libras esterlinas se le prestó, entre comillas, a la Argentina, de la cual solamente quedaron 500.000 libras en oro en Londres, porque los otros 500.000 se pagaron en comisiones a los bancos y los banqueros,
hasta viáticos de los funcionarios, comisiones, y a la República Argentina llegó solamente 60.000 libras. Esto fue lo que ingresó realmente a la Argentina. Y esta deuda contraída con la Baring Brothers de Londres por Bernardino Rivadavia recién se terminó de pagar en el año 1904 y se terminó pagando 27 millones de pesos oro contra 3 millones de pesos papel que habíamos recibido en aquel momento. Los otros dos momentos grandes de endeudamiento se dan durante la dictadura, desde 1976 hasta 1983, el advenimiento de la democracia. Allí el sector privado fue fundamentalmente el endeudado y que culminó con la estatización que el doctor Cavallo y obviamente el gobierno sostuvieron, si estamos hablando de las cosas que pasaron, no hace falta silbar ni adjetivar, con describir es suficiente. Se estatizó la deuda, no escuché a ninguno de los defensores o críticos permanentes del estatismo manifestarse contra la estatización de la deuda de los privados, que finalmente son los bonos par, discount, etcétera, etcétera, que terminaremos de pagar recién en el año 34. Hay bonos que se emitieron en aquel momento, entre ellos discount, par, que son con legislación de Nueva York y que recién terminaremos de pagar en el año 34. Luego vino el segundo periodo de endeudamiento, que fue el de la convertibilidad, y para sostener la ficción de que un peso era igual a $1. Nos endeudamos inclusive para sostener gastos corrientes y además desprendiéndonos de bienes. Algunos afortunadamente hemos recuperado para el patrimonio de los argentinos, pero lo cierto es que hubo un endeudamiento que culminó. Sería también poco serio achacarle al último gobierno que le explotó en la bomba las manos la responsabilidad de todo el endeudamiento. Usted señalaba que hoy se cumple un ciclo histórico. Y yo creo que sí, que hoy se cumple un ciclo histórico. Yo leí en muchos diarios que veníamos a festejar a la bolsa el pago del Bodén 12. Digo, ¿qué hago? ¿Me pongo un gorrito? ¿Voy con una cornetita, una matraquita? ¿Hay que festejar realmente el pago del Bodén 12? ¿Es algo para festejar o es algo para reflexionar y para comprobar que la política de desendeudamiento llevado a cabo por este gobierno, que no es solamente del Bodén 12, porque esta vez lo más emblemático fue la crisis institucional, fueron los ahorros, téngase en cuenta que el 57% de los depósitos que luego fueron garantizados con el Bodén 12 eran depósitos inferiores a $50.000. O sea, era mucho ahorro de los argentinos, clase media, media alta, tal vez el otro 40 o 30 podía ser de clase alta, pero lo cierto es que eran los ahorros de los argentinos. Y lo cierto es que constituyó el emblema. ¿Por qué? Primero, porque era deuda de aquí adentro, se hizo con legislación argentina, y segundo, porque acabó con un gobierno, pero fundamentalmente provocó una crisis social y cultural en la Argentina y mucha violencia y también muertos. Por eso creo que lo que debemos hacer hoy, si me ayudan los de las Filminas, la primera parte de las Filminas, deuda pública, total, hoy no me va a fallar, estoy segura. Nunca hablé con Filminas. A ver, ahí estamos. Muy bien. Bueno, en esa Filmina ustedes van a ver cuál era la deuda pública total contra PBI, o sea, contra Producto Bruto Interno. En el año 2002 significaba el 166% de nuestro PBI. Hoy la deuda significa en el 2011 el 41.8. La mayor parte es intrasector público, como lo vamos a ver más tarde. El segundo, por favor.
Deuda pública total en poder del sector privado en moneda extranjera contra PBI. En el año 2002 debíamos en moneda extranjera el 92% del PBI. Hasta hoy debemos el 9,6%. Fíjense, del 92 al 9,6%. Y mañana, cuando se pague el Bodén 12, vamos a pasar a deber en moneda extranjera sobre PBI solamente el 8,4%. 92% al 8,4% en moneda extranjera. Quiero recordar que esto no es solamente Bodén 12, obviamente. Esto es reestructuración de la deuda iniciada contra viento y marea y contra todos los pronósticos del presidente Kirchner. Es el pago al Fondo Monetario Internacional, que también hubo muchas críticas porque decía que prácticamente habíamos quedado con apenas 18.000 millones de dólares en reservas y pensaban que se acababa el mundo, pero ahí Brasil y Argentina tomaron la decisión. Es también la reestructuración, la otra parte de la reestructuración que se realiza durante mi gobierno, mi primer gobierno, y que todo esto se hace además, totalizando ya un 93% de acreedores que aceptan ingresar en el canje. Todo esto se ha hecho pagando rigurosamente sin acceso al mercado de capitales, con recursos de los argentinos, con recursos. Todos sabemos que la Argentina no emite dólares. Tal vez tendríamos otros problemas. Nadie deja de tener problemas nunca. Tendríamos otros problemas, pero serían otros. Lo cierto es que los dólares a nosotros nos ingresan o por inversión extranjera directa, o nos ingresan por turismo, o nos ingresan por balanza comercial. Los dólares comerciales, que son los más genuinos porque son la diferencia entre lo que compramos y lo que vendemos. Por eso también no solamente tenemos una administración en la flotación de nuestro cambio, sino también tenemos una administración en nuestro comercio, porque no emitimos dólares y necesitamos los dólares para que nuestros empresarios puedan comprar los insumos básicos para poder seguir produciendo. Un detalle nada más: en anticuerpos monoclonales, que son, por ejemplo, los elementos de los laboratorios que se necesita para hacer en el país los remedios oncológicos contra el cáncer de mama, cáncer de colon. Con eso solamente por año tenemos un egreso de divisas de 225 millones de dólares. Hace pocos días Hugo Sigman, Laboratorio Celea, inauguró un nuevo laboratorio que ya comienzan a producir en el país anticuerpos monoclonales, pero todavía no en la escala en lo que nos necesitamos, y tenemos que seguir trabajando en eso. Por eso, cuando uno ve la totalidad del Estado, cuando ve los diferentes componentes y frentes en los que se mueve un presidente, una presidenta y su gabinete cuando toman las decisiones, es mucho más complejo y mucho más difícil de armar el rompecabezas de lo que se cree. Pero sigamos con el tema de deuda. Deuda pública total en poder de privados en moneda extranjera contra reservas internacionales. Y aquí tenemos, en el año 2002, contra reservas internacionales, la deuda en moneda extranjera, sea euros o dólares fundamentalmente, era del 815%. Necesitábamos 8 veces y un poquito más las reservas que teníamos para la deuda. Hoy la deuda pública de privados en moneda extranjera contra reservas es solo el 88%. ¿Qué significa esto? Que si uno
quisiera pagar toda la deuda de aquí, incluida hasta la que vence en el año 34, los bonos par, los bonos discount, podríamos hacerlo. ¿Qué nos da esto? Una inmensa independencia frente a la volatilidad de los mercados que van de un lado a otro todos los días. Y nos permiten además actuar eficazmente contra otro club de los argentinos. Hay muchos clubes en la Argentina, Boca, River, Comunicaciones, y está el club de los endeudadores, como decía yo, y también está el club de los devaluadores, los que solamente están atados en su producción a lo externo y entonces no importa el poder adquisitivo de los trabajadores, en una cosa bastante suicida, porque si nosotros vemos la crisis y analizamos la crisis del 2008 y del 2009, vemos que lo que realmente nos permitió sostener la actividad económica, salir de la crisis y tener el crecimiento más importante, que fue el del año 2011, en medio de un mundo que se derrumbaba, fue precisamente el mercado interno y el poder adquisitivo de los asalariados argentinos, que realmente ha sido también otro de los pilares. Hemos podido superar la contradicción entre mercado interno y exportar, que signó buena parte del siglo pasado, cuando apenas éramos 6 millones de habitantes y entonces la Argentina se podía dar el lujo de ser meramente exportadora. Con 40 millones de argentinos tenemos que tener un muy fuerte mercado interno, porque sostener eso únicamente con la exportación no tiene sustentabilidad ni económica, ni institucional, ni política, ni social. Pero sigamos adelante con deuda pública total en poder de privados en moneda extranjera per cápita. Yo recuerdo que siempre había un programa que hacían una cosa donde iba sumando cuánto sumábamos de deuda y cuánto debía cada argentino. En el año 2003, cada argentino debía $2.250. Hoy debe $962. La disminución ha sido más del 50% del endeudamiento per cápita de cada argentino, lo cual significa que también tenemos que seguir en la tarea de desendeudar para no caer en lo que precisamente está viviendo hoy el mundo desarrollado de una forma dramática y que nos termina también impactando a nosotros. Yo leí ayer en algún medio, lo sabía por supuesto sin leerlo, pero confirmado por un medio, que la exportación de carne se había caído entre el 27 y el 30%. No solamente la exportación se cayó, Delmo, vos lo sabés, se cayó el precio y el volumen. La cuota Hilton, nuestra famosa cuota Hilton Premium, carne premium, el año pasado nos la pagaban $22.000, $23.000, Moreno, $20.000, 22. Este año está entre $12.000 o $13.000 la cuota si te la compran, porque no solamente bajó el precio, cayó el volumen de demanda, porque claro, los europeos que comían la carne premium no van más a los restaurantes. La leche, otro elemento fundamental en nuestra industria y con gran impacto en tu provincia, por ejemplo, una gran cuenca lechera como Santa Fe. La tonelada de leche estaba, fines del 2010, ya en el 2011, $5.000 la tonelada de leche en polvo, que es lo que se exporta. Hoy está entre 2.600 y 2.700, y también con menos demanda. Entonces, como vemos, tenemos que ir articulando, y yo quiero seguir remarcando esto de articular y gestionar permanentemente en el día a día para que ninguno de los platitos que están cada uno en un palito girando se caigan y haya demasiado desparramo. No es simple la cosa articular lo externo con lo interno y con las distintas variables que conforman no un modelo, sino cualquier economía en cualquier parte del mundo. La próxima, que es
crecimiento del PBI y deuda. Esta es la clave. Y esto tiene que ver con lo que yo decía. Ustedes ahí van a ver una línea marrón, que es la de la deuda, como cae abruptamente. Van a ver la línea azul, que es la de crecimiento, cómo se cruzan. Esto no es casual, esto es causal, porque pudimos evitar la restricción externa, porque pudimos volver a manejar nuestro tipo de cambio, logramos a través del crecimiento comenzar a pagar. Recuerdo muy nítidamente un discurso de Kirchner, su primer discurso en la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2003, cuando abordó el problema de la deuda y les dijo que por favor nos dejaran crecer y no nos ahogaran, porque los muertos no pagan las deudas. Y yo tengo la sensación de que en Europa esto no lo entienden. ¿Cómo va a haber crecimiento si la gente pierde el trabajo, le rebajan el sueldo, le hipotecan o le rematan la casa, si le quitan los beneficios sociales, si le quitan las prestaciones? Yo leía el otro día, se suprimían el 10% de los empleos públicos en España, se suprimían 50.000 camas en hospitales públicos. Imposible sostener una sociedad y una economía en estas condiciones. La deuda bajó en términos del PBI y el PBI creció en más de un 80%, registrando el crecimiento más importante de nuestros 200 años de historia. A continuación, los intereses de deuda pública pagados en porcentaje a los recursos totales del Estado. En el año 2000, recursos, no PBI, recursos. El PBI es todo el volumen de la economía. Recursos son los recursos tributarios, lo que tiene el Estado. 21,9, casi el 22% de los recursos tributarios estaban destinados al pago de la deuda. Hoy el 6%, y yo creo que un poquito menos a partir de que paguemos el BODEN 12 y a partir de que paguemos el cupón de crecimiento, que se paga 3.500 millones de dólares, que se paga en el mes de diciembre. Este BODEN 12 se paga con ley argentina porque está hecho. ¿Se acuerdan que había mucho rumor de que no se pagaba, de que lo íbamos a especificar? Después les voy a explicar en dónde estaba el negocio de todos esos rumores y cómo en dos oportunidades, en el 2001 y 2002, grandes sectores financieros se quedaron con el dinero. Ahora lo voy a explicar porque surge muy claramente. Bien, sigamos con la evolución del salario mínimo vital y móvil, del haber jubilatorio y de la deuda pública. Ahí también puede observarse claramente la línea marrón, la caída de la deuda en términos de PBI y cómo va subiendo el salario, que hoy el salario mínimo vital y móvil es de 2.300 pesos, es el mismo que cobran los presos que trabajan en las cárceles. Quédense tranquilos que no hemos traído ningún convicto. Por ahí hay algún procesado, pero no sé si nos corresponde. Pero bueno, es lo que pagamos. Y el haber jubilatorio, que es de 1.687 pesos. Miren cómo vuelven a cruzarse el poder adquisitivo de trabajadores, pensionados y jubilados y la caída del endeudamiento. Esto es crecimiento. Esto simplemente es crecimiento. Esto es consumo popular, porque eso es lo que es el capitalismo. La gente no es capitalista porque sí. No se cayó el muro de Berlín porque sí. Se cayó porque los que estaban del lado este querían tener las mismas cosas materiales y las mismas libertades que había del otro lado. Aunque, claro, libertad para morirse de hambre también hay que ver, y no tener trabajo también. Creo que fundamentalmente lo que movilizó fue el consumo. Evolución de la deuda pública también y los niveles de pobreza e indigencia. Ahí se ven claramente las barras azules, lo que es el crecimiento. Las barras azules son pobreza
y las blancas, las azules son pobreza y las blancas indigencia, y la línea marrón cómo va cayendo la deuda. Lo mismo, al mismo tiempo es una relación absolutamente causal. Evolución de la deuda pública provincial. Esto es muy interesante porque no es que se benefició únicamente el país como nación. Además, es imposible que el país pueda andar bien y las provincias anden mal y viceversa. Llegamos a tener los argentinos 14 cuasimonedas y un nivel de endeudamiento feroz a nivel provincial. Ahí se puede observar la evolución de la deuda pública provincial en términos de PBI de un casi 22%, 21.9% en el año 2002 a un 6.9% en el año 2011. O sea, esto ayudó a refinanciar y a desendeudar a las provincias. Deuda pública total en poder de privados contra PBI. Esto es muy importante. Deuda pública total en poder de privados, o sea, de sectores nacionales o extranjeros privados. En el año 2002 era del 124%, hoy es apenas del 12%. La mayor cantidad es deuda intrasector público. Y ahora vamos a una cosa muy interesante que es lo que festejaba hoy Adelmo y que también recordamos nosotros, y que es que mañana vamos a poder pagar el Bodén 12. Por favor, la lámina de composición de tenedores del Bodén 12. Eso es, esa que estaba recién, por favor. La composición de tenedores. Nosotros vamos a pagar, en total en el Bodén fueron 19.600 millones de dólares que se emitieron para pagar en cuotas que se vinieron pagando a partir del año 2005, gestión presidente Kirchner. En total 90.160 millones de pesos. Esto fue la emisión en pesos y la emisión en dólares. Con ley argentina, pero se pagan en dólares. Bueno, y mañana vamos a pagar exactamente 2.197 millones de dólares, con otros números más, por un total de más de 10.100 millones de pesos. Pero lo interesante está en quiénes son los tenedores, dónde están los tenedores. Y el 22% está aquí dentro del país, pero el 78% de los que van a cobrar esto está fuera del país. Y acá tiene que ver, y me retomo un poquito al principio, esos análisis, esos artículos, esos rumores, esos consejos de consultoras que dicen no van a pagar, van a especificar, las calificadoras de riesgo internacional, que no se saben bajo qué parámetros califican. Por ejemplo, nadie supo cómo se calificó a Grecia para poder permitirle endeudar tanto. Y ahora le voy a repetir algunas de las cosas que se decían en el año 2001. Fue a la inversa. En el año 2001, todos los consultores económicos, todos los periodistas, todos los diarios decían que estaba todo arreglado y que no pasaba nada. Tengo una amiga personal que el hermano, jefe de informática, del sistema informático de un conocido banco extranjero, le dijo 3 días antes del corralito, ella nunca había puesto la plata, los dólares que tenía en el banco. El hermano era el jefe de informática, como le hizo caso y los puso. Me debes estar escuchando y te debes estar riendo. Y los puso. A los 3 días le agarró el corralito. El hermano era el director del sistema de informático. Nadie alertó de nada. Es más, tengo algunas cosas. Por ejemplo, un comentarista político, economista del SEMA, Jorge Ávila, escribía el 19 de enero del año 2001. Siempre nos mata a nosotros, nos viene matando sistemática, prolija y quirúrgicamente desde el año 2003 a la fecha.
sin solución de continuidad, y nosotros estoicamente sonreímos y seguimos, porque también hay que tener un poco de... Bien. ¿Qué le decía a los argentinos el 19 de enero del 2001 Jorge Ávila del SEMA en ámbito financiero? Pueden ir a buscarlo. Escenario propicio para una fuerte reactivación, Enero ha sido el piso de la caída, enero del 2001. A partir de febrero debería verse una importante recuperación. ¿Qué decía esa misma persona cuando sucedió lo que pasó en el año 2001, cuando se vino el corralito, el corralón, cuando se cayó el gobierno? No habrá moneda ni banca, por eso hablo de la cadena nacional de la desesperanza, del miedo y del encubrimiento, ¿no? Decía luego de la crisis, no habrá moneda ni banca por 2 generaciones. ¿Vos te imaginas? Leías esto, se te habían quedado con la guita en el banco, estaba para el tiro o para pegarle un tiro a otro, para eso. No habrá moneda, porque la gente no se recuerda de las cosas que va escuchando, y es lógico, tiene 20.000 problemas. Los que siempre andamos recordando todo y juntando todo somos nosotros los militantes, que tenemos la responsabilidad de analizar, de pensar y de dirigir. Decía esa misma persona, no habrá moneda ni banca por 2 generaciones. Esto termina en una hiperinflación. Otro más al que habla todos los días y lo escucho, lo leo por ahí. El sistema financiero, y creo que le siguen pagando los bancos a esto, porque esto es lo que más me llama la atención. El sistema financiero se va a quedar con pocos o ningún depósito. Van a pasar muchos años antes de que un argentino vuelva a ser un plazo fijo en el país. Manuel Solanet de Fiel, otro importante think tank económico, El Cronista Comercial, 22 de abril del 2002. El último no tiene desperdicio. Lo único que Argentina puede hacer hoy es dolarizar. Cualquier otro esquema monetario o cambiario está condenado a fracasar. Joaquín Cotani, Lehman Brothers. No sé dónde estará Joaquín Cotani, sí sabemos dónde está Lehman Brothers, en el piso. Así que realmente, esto era lo que se decía. No le advirtieron absolutamente a ninguno de esos casi 57% de argentinos que tenían menos de $50.000, que no es poca cosa, en los depósitos. Quiero volver a la misma gráfica recién, a la de esa misma. ¿Qué dijeron ahora? Cuando los agarraron a todos, cuando hacían el megacanje de blindaje, que fueron meros asientos contables para poder retirarse de la Argentina y poner el corralito y que ningún argentino, y todos los argentinos colgados del pincel, ahí nadie preanunciaba nada, nadie decía nada, al contrario, sacaban leyes de intangibilidad y decían que todo venía fenómeno. Durante todos estos años, las calificadoras nos vinieron diciendo que no íbamos a pagar, hasta el año pasado, después de las elecciones, hasta hace unos meses atrás, decían que íbamos a especificar el Bodén 12, porque tenía ley argentina, y esto nos permitía especificarlo. Y yo me pregunto, qué raro, ¿por qué será? Porque mucha gente a lo mejor se tuvo que deshacer de ese Bodén 12 que recibió en el 2002 porque necesitaba dinero en el momento. Pero ¿cuántos se habrán deshecho de los bonos por poquísima plata, por todas las cosas que le decían que le iban a pasar? Y bueno, por eso hoy el 78% del Bodén 12 se cobra afuera y solamente el 22% está acá adentro. Y les digo algo, tengo que hacer un reconocimiento importante. Ese 22% que son 5% del 17% son 380 millones de dólares, hay un 5% que son 160 tenedores con más de 125.000 dólares, solamente 160 en la Argentina, y más de 65.000 con menos de 125.000. Debo decir que el primer tenedor argentino, y lo digo con mucho porque significó que creyó en el país y apostó,
Yo cuando, y no puedo revelar porque es confidencial, si no me va a llevar presa Alejandro Banoli, pero pensé, ¿será un empresario, será un banquero, será...? No, un sindicato y su obra social es el mayor tenedor. Y no es un sindicato opositor, tampoco es oficialista, porque los sindicatos no pueden ser ni opositores ni oficialistas. Los sindicatos representan los intereses de los trabajadores y se alinean con las políticas que favorecen a los trabajadores. Pero el primer tenedor y el segundo es un importante banco consultora, uno de los que decían que no íbamos a pagar y que íbamos a especificar. Está apenas a $2 millones del otro, que tiene también una buena suma. Impresionante, ¿no? Y el resto total, los 1.705 millones restantes, son tenedores externos. Si alguien entra en la página de Bloomberg, ya hay un 25,50% que se ha declarado tenedor en forma voluntaria, así que lo pueden ver, son todos fondos de los Estados Unidos, con domicilio en Luxemburgo, aunque también algunos en Italia, Francia y Dinamarca. ¡Qué fantástico negocio! 2 veces se quedaron con la plata de los argentinos. En el 2001, cuando les dijeron que todo estaba fenómeno, y durante estos 9 años donde le iban diciendo que todo era una porquería y tenían que deshacerse de los bonos porque no valían nada. Esto realmente es algo que debemos, yo no digo aprender porque no tengo vocación de maestra ciruela, pese a lo que dicen algunos por ahí. Simplemente digo, por favor, no seamos más tontos, no seamos más giles. ¿O no vemos que acaso lucran, mienten, engañan para poder precisamente lograr ganancias exorbitantes a costa del sacrificio de miles y de millones de argentinos? Estas planillas son números, ahí están, claros, concretos, puntuales, inobjetables. Se podrá estar de acuerdo o no, pero existen, ahí están. Y ahora vamos a hacerle un honor al Merval también. Vamos a ver cómo le fue al Merval en los años de la convertibilidad. Vamos a ver cómo te fue en los años de la convertibilidad. No, eso es. La variación del índice Merval durante la convertibilidad fue del 5%. Poneme la que fue del modelo nacional y popular y democrático, por favor. 254%. Eso creció el Merval, señores, en este gobierno, que puede no gustarle a algunos, que puede, como somos peronchos, y bueno, por ahí no les gusta, pero la verdad que nunca ganaron tanta plata como durante este gobierno, bancos, empresas, nunca. Y la verdad que lo digo con orgullo, porque estoy orgullosa de formar parte de un gobierno que ha logrado que sus trabajadores tengan el mejor salario de Latinoamérica. Estoy orgullosa de formar parte de un gobierno que ha logrado que su bolsa de comercio crezca un 254%. Estoy orgullosa de formar parte de un gobierno que ha logrado que las empresas argentinas hayan logrado nuevamente reindustrializar, agregar valor, tomar gente y tener buenas y fuertes ganancias. Si para eso están los empresarios también. Nadie quiere que pierdan plata. Si pierden plata, echan gente. Si echan gente, no hay actividad económica. Es simple la ecuación. Y seguimos porque datos que van a aparecer mañana en la Comisión Nacional de Valores y referido al financiamiento del sector privado, el crecimiento que ha tenido en julio respecto de junio ha sido de un 58%, y un 4% respecto al mes de julio. En el mercado de capitales ascendió 1.620 millones. Este valor representa una variación intermensual con el mes anterior
Estoy hablando de julio del 2012 contra junio del 2012 del mismo año, del 58%, y una variación interanual del 4%. Este nuevo financiamiento se compone fundamentalmente de 1.191 millones, 74% correspondientes a fideicomisos, ¿no? Y también un 26%, 429 millones, a obligaciones negociables. Se emitieron fideicomisos financieros por un total de 1.191 millones contra los 532 millones del mes pasado, lo cual representa una variación del 124%. Y de la información obtenida del sistema de fideicomisos financieros de la Comisión Nacional de Valores, surge que en julio se encuentran vigentes la cantidad de 459 fideicomisos financieros y el monto del stock arroja un valor agregado aproximadamente de valores negociables de 30.842 millones. La fuerte suba en la emisión de fideicomisos financieros de consumo, y con esto quiero detenerme un minuto, va a significar cómo se va a sostener el consumo. Por eso necesitamos también que las entidades financieras, habida cuenta que el Estado sigue sosteniendo la demanda agregada a través de una política salarial y una política previsional importante, que los bancos den cumplimiento a las disposiciones del Banco Central, porque el 77% de los préstamos a los empresarios por parte de los bancos es de 3 meses, mientras que para el consumo prestan en 40 meses, en 40 cuotas, 40 años, 80 siglos. Así no se funciona. Tenemos que articular que la inversión vaya unida al consumo y estamos precisamente garantizando a través de la regulación virtuosa, porque siempre hay regulación, Adelmo. Cuando te dejan hacer cualquier cosa, también están regulando, porque te están dejando hacer cualquier cosa. Es una regulación a contrario sensu, como decimos los abogados. Cuando vos dejas a los que tienen plata hacer cualquier cosa, estás regulando en contra de los pobres. Cuando regulás para que los que son pobres sean menos pobres y los que son ricos, muy ricos, pongan un cachito de esa riqueza en la rueda de la redistribución para alimentar el círculo virtuoso, bueno, yo creo que esa es la revolución virtuosa que necesita Argentina y también el mundo. De acá también lo diviso al señor administrador, no se pongan nerviosos, le trajimos a la FIP, al administrador de impuestos que está sentado acá, que hoy me anunciaba la recaudación de julio, récord, también un 28,2% más que el mismo mes del año anterior, 61.317 millones, un récord que ya habíamos tenido en julio del 2012, volvimos a batir el récord. Nos hubiera gustado, necesitaríamos un poquito más, ¿no es cierto, Ricardo? Pero vamos a hacer el esfuercito, no los pongas nerviosos, pero vamos a hacer el esfuercito de poder recaudar más, porque nadie tiene que ponerse nervioso cuando viene el recaudador. Si vos tenés que pagar únicamente cuando ganas mucho, si no ganaste nada no tenés que pagar nada. Así que no hay que ponerse nervioso nunca con la FIP ni con los recaudadores. Esto es una cosa que, bueno, que tenemos que aprender todos los argentinos. Y otra cosa, el comercio exterior. Decían que no íbamos a llegar a los 6.000 millones de dólares de superávit. Era también interesado, porque el mensaje al mercado, cuando vos decís no van a llegar a 6.000 millones de superávit comercial, no van a tener físico, no van a tener dólares para poder pagar la deuda, o van a tener que devaluar o se van a tener que endeudar. Bueno, al mes de julio cerramos con un superávit de 8.322 millones de dólares. Si uno compara los 10.015 millones de dólares de superávit del año pasado, 2011, que fue un excelente año, creo que estamos en una excelente posición y vamos a superar tal vez la marca, ¿no es cierto? Vamos a superar la marca del superávit comercial, que fue muy bueno, del año pasado. Tampoco
queremos un superávit como el 2009, donde tuvimos superávit récord de casi 20.000 millones de dólares, porque cuando tenés un superávit récord es porque también puede ser indicador de crisis y de estrangulamiento en el sector interno o en el sector externo por falta de importaciones. Bueno, pero yo decía que no habíamos venido a festejar porque las deudas no se festejan, pero la ley también me impone, la Ley de Movilidad 26.417, que es la Ley de Movilidad Jubilatoria, hoy es 2 de agosto, y el 2 de septiembre tiene que comenzar a correr el plazo para la actualización del haber jubilatorio. Por favor, el segundo, allí tenemos el aumento del 11,42% para nuestros jubilados y pensionados. Me gustó no solamente cumplir la obligación legal de tener que comunicar oficialmente, sino hacerlo en la bolsa. ¿Sabés por qué, Adelmo? Para que la bolsa también sea un lugar súper amigable, donde los jubilados se les anuncia que van a ganar un 11,42% más y que en el año van a totalizar un aumento del 31,05% de las jubilaciones con la ley que discutimos porque la oposición decía que no, que el índice que íbamos a proponer iba a ser malo, que en realidad estábamos estafando a la gente. Bueno, ahí está. 7.111.421 argentinos y argentinas, entre jubilados y pensionados, se van a ver beneficiados. El haber jubilatorio, por favor, el que sigue. El haber jubilatorio va a pasar de 1.687 a 1.879,67, que con los 45 pesos del PAMI va a llevar el haber mínimo para todos los jubilados a 1.924 pesos, casi 2.000 pesos por mes. El haber jubilatorio medio 2.226 a 2.480 y la pensión asistencial de 1.356 a 1.511. Esto significa, la otra página por favor, mensualmente 1.611 millones de pesos más, por eso hablaba sostenimiento de la demanda agregada, y 20.943 millones más de lo que ya estamos pagando, que son cifras millonarias en materia de jubilaciones y pensiones. Desde que enviamos al Parlamento el proyecto de ley de movilidad jubilatoria y se aprobó esa ley, el aumento de la jubilación mínima fue del 172%. Y desde que Néstor Kirchner fue presidente de los argentinos fue el 1.254%. La siguiente. 12,53 veces aumentaron las jubilaciones. Si uno ve la movilidad previsional, la siguiente, en la primera línea vemos el índice de salarios, 123%. En la segunda línea vemos la remuneración imponible promedio de los trabajadores registrados, que es más, ha tenido una evolución del 147%. Y vean ustedes la movilidad previsional del 172%. Además de que en 9 años más que se duplicaron, los pasamos de 3.488.000 beneficiarios que teníamos a 7.111.421 personas cubiertas por el sistema previsional. 95,1% de los jubilados en condiciones de estarlo están cubiertos. Es el índice más alto de toda Latinoamérica. El que sigue, por favor. En el 2012, el gasto en jubilaciones y pensiones, no estoy hablando de asignación universal por hijo para nada, sino asignaciones, jubilaciones y pensiones, va a ser 7 puntos del Producto Bruto
Interno. Y el gasto en seguridad social del ANSES alcanza el 10,05 del PBI, lo que representa el consumo privado de las familias del 16,1. Esto es también parte de la política de crecimiento que nos ha permitido el desendeudamiento. Esto está vinculado también a la posibilidad de generar actividad económica y recursos para pagar la deuda que mañana vamos a pagar. No es solamente el dólar comercial, es también el trabajo de los argentinos que ha permitido que entre todos los 40 millones, aún aquellos que no están muy de acuerdo, podamos hacer estas cosas. Esa es la diferencia de un modelo inclusivo. En el exclusivo, en el que te echa fuera, los que quedan afuera, y los que quedan adentro, que son menos, pero en el inclusivo, hasta los que quedan adentro enojados también son beneficiados. Bueno, maravillas de la inclusión social, que digo yo. Ahora vamos al sistema integrado, porque también es importante decirlo también en este ámbito, porque se nos ha criticado mucho cuando el Estado tomó la decisión de recuperar la administración de los recursos de los trabajadores. El Fondo de Garantía ha crecido en 3 años y medio un 119%. Es la segunda mejor inversión con la menor volatilidad anual. ¿Escucharon? Ahora lo vamos a ver por qué. Vayamos a la segunda, ya que estamos acá en el Merval. Ahí vamos. Índice de bonos, Instituto Argentino de Mercado de Capitales. La variación de diciembre de 2008, fecha en que se tomó la CFJP, a junio del 2012, el que ha comprado bonos ha ganado un 288%, con una volatilidad anual del 29%. ¿Qué es la volatilidad? El riesgo, cuando uno toma la inversión. Pero claro, ha sido la mejor inversión, bonos argentinos. Por eso les decían que no íbamos a pagar, para que todo el mundo vendiera barato, se pudieran apoderar de los bonos, porque saben que van a pagar. Fue la mejor inversión. La segunda fue la del fondo del ANSES, a través de las acciones y porque también tiene bonos, que no puede comprar bonos, sino que los ha recibido de la transmisión de la CFJP. Luego viene el Merval, luego vienen ustedes acá con las acciones que también están trabajando mucho. Bueno, después viene la bolsa americana y el índice de volatilidad en la bolsa es un poco más alto porque la ventaja del Fondo de Sustentabilidad de los Jubilados es que la volatilidad, como ustedes lo ven, es del 8%. Es la misma volatilidad que tiene el bono de los Estados Unidos, con una diferencia. La rentabilidad es la mitad de la rentabilidad que tiene el fondo del ANSES. Luego viene el plazo fijo, la plaza más convencional, tasa Badlar, esto es, la tasa Badlar, ustedes saben, es la tasa para grandes prestamistas. Y ustedes dirán, ¿qué hace el Grupo Clarín ahí abajo? Y bueno, si hubieran comprado acciones del Grupo Clarín, como compraron a CFJP allá por el año 2008, antes que pasaran la transferencia, hubieran tenido solamente una rentabilidad del 37%, una volatilidad del 51% y además la ANSES no puede estar sentada en el directorio porque fueron las únicas acciones que se vendieron que no permiten tener representación en el directorio por las clases de acciones. En fin, el fondo solo hubiera rendido más si hubiera optado por bonos del Estado argentino. Esto es importante remarcarlo y tendríamos, contando que había 100.214 millones de pesos en el Fondo de Garantías al 31/12 del 2008, tendríamos 388.000 contra los 215.000 que tenemos ahora, pero igualmente es superior a todas las otras inversiones. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, desde el Estado, también podemos administrar correctamente los recursos. En los años en que los recursos de los trabajadores estuvieron en las AFJP, se pagaron, a ver la lámina siguiente, por favor, si la tenemos, y si no la tenemos lo puedo decir yo, se pagaron 56.120 millones de pesos en comisiones. Esto es
12.200 millones de dólares en comisiones. Un poco más, bastante más de la mitad de la totalidad del Bodén 12. Y la cobertura la tuvo que hacer finalmente el Estado. Inclusive en el 2008, que habían perdido 14.000 millones, cobraron comisiones por 2.300. Por eso digo que no se puede administrar de cualquier forma. Creo que no hay que tener preconceptos de que lo privado es bueno y lo estatal es malo, o viceversa, lo estatal es bueno y lo privado es malo. No, no. Hay buenos y malos en todas partes. Es como decía el otro día, y yo me rectificaba con los economistas, porque parece que criticar a los economistas. Todo depende, como decía un economista español, qué clase de economista seas. Si vas a ser un economista que va a hacer que los ricos sean más ricos, o vas a ser un economista que los pobres sean menos pobres. Yo estoy absolutamente convencida de que hoy necesitamos, para recuperar el equilibrio global en esta inestabilidad financiera sin precedentes, que volvamos a lograr que haya menos pobres para que vuelva a haber más consumo, vuelva a haber más actividad económica, podamos exportar más, podamos producir más todos los países. Y finalmente cumplir, como decía el señor presidente de la Bolsa, el objetivo fundamental que debe tener cualquier hombre o cualquier mujer, cualquiera sea su actividad, en lo económico, en lo social, en lo institucional o en lo político. Tratar de vivir en un mundo más equitativo, más igualitario, más justo. Lo que vamos a hacer mañana es cumplir nuestras obligaciones. No debería ser ningún mérito, pero lo cierto es que se convierte en meritorio en una Argentina que permanentemente bicicleteaba su deuda y terminalmente la terminó defaulteando. Y es también muy virtuoso hacerlo en un mundo donde todo se está derrumbando. Yo no sé si se advierte que hoy, en este lugar emblemático, que es la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, hemos anunciado que mañana pagamos deudas que venían de otras gestiones, pero que la continuidad del Estado es una sola, y que al mismo tiempo estamos aumentando los sueldos de los jubilados. Es decir, la posibilidad del crecimiento sin el ajuste, que este es el grave problema, señor presidente de la Bolsa y miembros de la Bolsa, que hoy tiene una Europa que no alcanza a entender que necesitamos, como usted bien lo decía, inyectar fondos y recursos a la producción, a la infraestructura. Por eso vamos a trabajar fuertemente en las propuestas en las que estamos haciéndolo con respecto tanto a YPF como en materia hipotecaria. Queremos ver lo del pagaré bursátil, como Kirchner vio lo de los cheques diferidos, pero fundamentalmente volcar recursos al sector productivo y el sector financiero argentino, muy líquido, porque afortunadamente no pudo ser contaminado con activos tóxicos, producto de que no teníamos acceso al mercado de capitales, y además, como medida preventiva, no los dejamos distribuir utilidades tampoco este año para reforzar un poquito más a los bancos. Lo cierto es que todos, el sector financiero, el sector productivo, el sector bursátil, el sector de los trabajadores, los gobiernos nacional, provinciales, municipales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos, absolutamente todos, tenemos que tener la convicción de que solamente a través de inyectar recursos a la producción, al trabajo, al sostenimiento del empleo y de la actividad, es la única forma que no solamente vamos a pagar nuestras deudas, vamos a hacer sustentables a la sociedad y a la democracia, de la que tanto se llenan todos la boca. Porque yo recordaba, y para finalizar, ayer, cuando en la embajada, antes de ayer fue realmente la embajada el martes, ¿no? Sí, el martes. En la embajada argentina, junto al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, luego de haber compartido con Dilma y con Pepe Mujica este
Mercosur ampliado, que hoy venía leyendo que también Ecuador ha pedido su inclusión como miembro pleno. Ya sin Ecuador nos convertimos en, lo decía Dilma el otro día muy claramente, en la quinta economía del mundo después de Estados Unidos, China, Alemania y Japón. La oportunidad de ser una región productora de alimentos a los que no solamente tenemos que vender primarizados, sino agregar valor aquí. Tener reservas importantes en materia acuífera, tener un desarrollo científico y tecnológico y una política activa en materia de ciencia y tecnología como no se tenía desde hacía décadas en la República Argentina. Me enorgullezco de haber contribuido junto al resto de los argentinos a la repatriación de más de 800 argentinos, al mejoramiento de nuestros científicos en el CONICET. El otro día leía otro descubrimiento más, otro evento más científico en materia de agricultura que nos coloca a la cabeza en materia de productores de alimentos, productores de energía, la asociación, el ingreso de Venezuela con reservas certificadas que lo convierten en el cuarto país a nivel global en materia de petróleo y gas, reservas certificadas, lo recalcábamos con Dilma. El ingreso de este nuevo socio nos da una posibilidad muy importante, saber la recuperación también de nuestra YPF, de yacimientos petrolíferos fiscales, que dicho sea de paso, hubiera sido tal vez más fácil tomar el 100% de las acciones, pero decidimos elegir el camino más difícil, el camino de tomar el 51% para seguir enlistados en la Bolsa de Nueva York, en la SEC, y seguir enlistados también acá por los controles y por las garantías que esto da. Es el camino más difícil. A mí me gustan siempre las cosas difíciles. Para las cosas fáciles están los hombres. A ellos les gustan las cosas fáciles. Pero a nosotros las mujeres nos gustan las cosas difíciles. Sí, tiene más gusto. Para nosotros tiene más gusto. A ustedes les gustan más las cosas fáciles. Pero sin alusiones personales, por favor, a nadie. Pero la verdad que estamos ante una oportunidad histórica, como lo señalaba el presidente de la Bolsa, inédita, con un nivel de desendeudamiento, con un nivel de actividad, con recursos humanos altamente calificados, con un programa de educación en materia universitaria, en materia de escuelas técnicas, en materia de plan de Conectar Igualdad, donde cada alumno de escuela secundaria pública tenga su computadora, en desarrollo de la industria del software, en esa tecnópolis que demuestra a la verdadera Argentina, la Argentina que agrega valor y que incorpora a todos los sectores, porque uno de los principales problemas que hemos tenido los argentinos en los 200 años de nuestra historia ha sido precisamente la disociación, ha sido precisamente siempre querer enfrentar o exportación o mercado interno, o educación o no, es todo junto el combo para poder realmente seguir construyendo un país que nos permita mañana hacer honor, como decía Delmo, a nuestras deudas, no solamente financieras, porque hoy acá en la Bolsa hicimos también honor a nuestra deuda social con nuestros jubilados y previsionales. No hay país que solamente aguante hacer honor a las deudas financieras y no a las deudas sociales. Por eso, con lo financiero, con lo social, con lo productivo, con lo comercial, con la educación, con los científicos, con los empresarios, con los banqueros, con los trabajadores, con los científicos, con los estudiantes, con los jóvenes, seguir construyendo esta Argentina para todos. Muchas gracias y feliz 158 aniversario de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.
Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7 de la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de conmemorarse el 158º aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.